1989. Para algunos de ustedes no están muy familiarizados, otros sí, pero entonces yo sé que a través de todos estos estudios que vamos a estar tomando todos los domingos, ustedes van a entender muchas cosas y van a ver que es bíblica y es una bendición para la iglesia. Entonces le quiero pedir al pastor que por favor venga por aquí. Déjame orar un momentito para abrir, ¿verdad? Padre, te damos las gracias de todo corazón, Señor, por estar aquí presentes, Dios mío, en tu casa. Gracias por Cristo, primeramente, nuestro Salvador. Gracias por la oportunidad que nos das de servirte, Señor, de escuchar tu palabra. Hay muchos que quisieran estar aquí, pero no pueden por diferentes razones. Pero tú nos das el privilegio, Señor, de estar aquí reunidos. Queremos aprender, queremos beber de la fuente inagotable de vida que eres tú, Señor. Enséñanos, danos un corazón contrito y humillado, Señor, delante de ti, humilde para aprender y crecer. Y a poder aprender, Dios, de toda tu palabra. Usa al pastor Javier, Señor, de una manera especial, para que nosotros podamos aprender en esta tarde. Pedimos por aquellos hermanos que vienen de camino, los que no pudieron venir, que tú les bendigas también, los que vienen de camino, tú agilices sus pasos y puedan llegar a tu casa prontamente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Gracias. Bien, hermanos, es un gusto, es un honor para mí estar. Sí, aquí tengo. Gracias. Estar aquí con ustedes este día. Como el hermano Robert ya les había dicho, él está interesado en que ustedes aquí como iglesia empiecen a estudiar la confesión bautista de fe. Es una realidad, es un hecho que esta iglesia pues está en camino, ¿no?, a lo que se conoce como una reforma y en tanto doctrinal como eclesiológica. Y bueno, para eso una de las cosas más importantes pues tiene que ver precisamente con aquello que creen como iglesia. O sea, eso es sumamente importante, tener una identidad como iglesia. Entonces, pues el hermano me estuvo comentando eso y yo allá en nuestra iglesia local he estado dando clases sobre la confesión de fe. Ahora estoy terminando el capítulo 3 de la confesión. Y bueno, hay muchos temas que aborda la confesión. Entonces es prácticamente como un curso de doctrina, se puede decir. Es un curso de doctrina, que es lo que como iglesia, como creyentes, creemos. Así que pues gracias, hermano Roy, por la invitación, y a ustedes, hermanos, por también recibirnos, y como dice el hermano, esperamos no sea la primera y última de otras ocasiones que podamos estar aquí con ustedes. Vamos antes de comenzar, vamos a ponernos una vez más en las manos del Señor para que sea Él el que nos guíe en este tiempo de aprendizaje, que podamos crecer y madurar nuestra fe. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro que moras en los cielos, te alabamos, Señor, te damos gloria, honra por quien tú eres, Dios grande, poderoso, maravilloso, Señor, hacedor de hazañas y milagros, el mayor de ellos, nuestra salvación. Gracias te damos, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, quien diste para nuestra remisión, para nuestra reconciliación. Gracias por Él, por su sacrificio
Gracias por tu Espíritu Santo también que has enviado a morar con nosotros, de tal manera que hasta el día de hoy, conforme lo has prometido, permanece. Y te rogamos, Señor, en esta hora que te hagas presente aquí en medio de tu pueblo, de este puñado de tus hijos, que tú te hagas presente aquí para hablarnos, para instruirnos y para ser edificados como iglesia. Te rogamos, Señor, glorifica tu nombre en esto que hacemos. En Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Entonces, yo creo que prácticamente lo que vamos a hacer hoy es como una introducción, se puede decir. No sé, quizás alcance a llegar a la primera parte del primer párrafo de la confesión, quizá. Pero sí, prácticamente es como una introducción. La idea es que ustedes el día de hoy puedan salir conociendo la importancia de una confesión de fe, la importancia de ser una iglesia confesional, ¿sí? Entonces, para empezar, ¿qué es una confesión, no? Bueno, una confesión es, como su nombre lo indica, es una declaración, ¿no? En este caso, es una declaración de fe, de algo que creemos. De hecho, la primera confesión, no sé si alguien aquí sepa cuál fue la primera confesión o declaración de fe, históricamente. No sé si... bueno, digamos que de la Reforma para acá, sí. Pero estoy pensando muchísimo antes, en la iglesia primitiva. Antes de... Sí. No. Sí. De hecho, estoy pensando en algo que incluso la iglesia de Roma en algún momento también lo tenía por credo. ¿Qué es cuál? Exactamente, el credo de los apóstoles, ¿sí? El credo de los apóstoles. Esa se puede decir, hermanos, que es la primera confesión o declaración de fe de una iglesia. ¿Por qué? Porque lo que expresa el credo apostólico precisamente es la fe que ellos tenían, en qué creían. Bueno, obviamente ese credo es muy corto, pero resume muy bien lo que ellos creían, por lo menos en cuanto a Dios y a la salvación, de una manera muy concisa y muy precisa. El credo apostólico habla de la Trinidad, ¿verdad? Creen en Dios Padre, en Dios Hijo y en el Espíritu, pero también habla, cuando habla de la persona de Jesucristo, ahí trata algo sobre la salvación, ¿no es cierto? E incluso también trata ahí, de manera muy breve, algo sobre la iglesia como cuerpo de Cristo. Sí. Entonces, fíjense, hermanos, esto de los credos o de las confesiones no es algo nuevo, no es algo de la posmodernidad o a que a alguien se le ocurrió. No. Es tan simple y elemental como una declaración de lo que nosotros como iglesia creemos. Eso como digo, lo hicieron los apóstoles en su momento y claro, ya pues a través de los siglos, a raíz de las diferentes discusiones teológicas que han surgido en la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, por allá en el siglo IV aproximadamente, a alguien se le ocurrió, un hombre llamado Arrio, ¿verdad? Dudar, bueno, no dudar, negar más bien lo que tiene que ver la divinidad de Cristo y la Trinidad, en fin. Entonces, ahí hubo necesidad de ¿qué? De hacer un concilio, de llegar a un acuerdo específicamente en esos puntos,
qué es lo que como iglesia debemos creer. Y los que no estén de acuerdo con esa declaración de fe, entonces no podemos considerarlos hermanos. Prácticamente eso es lo que hace una confesión. Es mostrarnos qué tenemos nosotros como identidad, qué es lo que nos identifica a nosotros como creyentes. Ahora, ya llegando a tiempos de la Reforma y posreforma, entonces, porque bueno, en la Reforma, ustedes de pronto han escuchado algo sobre Lutero, sobre Calvino, en fin. Pero resulta que ahí surge, bueno, de la Reforma directamente vienen, por ejemplo, los hermanos presbiterianos, ¿verdad? Hermanos presbiterianos, ellos son hijos de la Reforma, literalmente, en el sentido de que ellos creen tal cual creyó Juan Calvino, para ser más preciso. Su eclesiología, en fin, su gobierno como iglesia es lo que creía Calvino. Pero a la par con eso venían los grupos anabautistas también, que ellos también traían un trasfondo, vamos a decir, bíblico. O sea, ellos también, aunque no son hijos propiamente de la Reforma, ellos como quiera también tenían, vamos a decir, con una conciencia de lo que las escrituras enseñaban y se mantenían en esa línea. Pero de estos grupos anabautistas también empezaron a surgir otros, como siempre. La iglesia, mis hermanos, y aquí vamos a ver la necesidad precisamente de una confesión. La iglesia, por defecto, siempre tiende a desviarse a uno o a otro lado. Siempre tiende. Eso fue lo que pasó con la iglesia de Roma. Empezó con desviaciones aquí y allí en la doctrina como en la práctica, hasta que terminó siendo una secta prácticamente. Entonces, y lo mismo ha ocurrido con todas las otras iglesias. De hecho, cuando hablamos de grupos bautistas o presbiterianos, en fin, cual sea, ya nosotros vemos que hoy día no cualquiera que dice que es bautista o presbiteriano no necesariamente son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque bueno, hay de todo, ¿no? Hay muchas distinciones. Entonces, como les decía, para tiempos después de la Reforma surge, por ejemplo, la Confesión de Westminster, que mencionaba el hermano. Esa es la declaración de fe de nuestros hermanos presbiterianos. Los llamamos nuestros hermanos porque, pues, en esencia y en gran parte creen lo mismo que nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros los tomamos como nuestros hermanos. Pero entonces los bautistas, que venían de los anabautistas, ellos también dijeron, bueno, estamos de acuerdo con la Confesión de Westminster, estamos de acuerdo con la Declaración de Saboya, estamos de acuerdo con la Confesión belga, esas fueron antes. Pero nosotros como bautistas tenemos que formular nuestra posición en unos puntos en particular. Y para ser más exactos, tienen que ver precisamente con la iglesia, con el culto y con el gobierno de la iglesia. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Ellos tomaron estas otras confesiones que ya habían, Westminster, la belga, la de Saboya, en fin, y ellos entonces empezaron a redactar su propia confesión. De ahí entonces surge la Confesión Bautista de 1689, que es la que nosotros hasta el día de hoy también adoptamos. Entonces, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Estamos hablando de la necesidad de confesión, de una confesión o de una confesionalidad. ¿Por qué es importante? Bueno, mis hermanos, es importante porque si usted le dice a una persona, alguien le pregunta, bueno, pero ¿usted qué cree? Voy a tratar de retomar la idea
un poco más amplia para que entendamos lo que estoy diciendo. Si usted habla con una gente afuera, va a encontrar que muchos dicen que son creyentes, ¿no es cierto? Sí, no, yo también soy cristiano, también creo. Hay muchos que dicen que son cristianos. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que crees? Tú dices que eres cristiano, pero hay tanta variedad, tanta diversidad hoy día de cristianismo que ya no se sabe qué creen unos y qué creen otros, ¿no es cierto? Entonces, el simple hecho de decir yo soy cristiano no es suficiente. En tiempo de los apóstoles sí era suficiente. En tiempo de los apóstoles sí. Porque para ellos decir que era cristiano, o en otras palabras, ser discípulo de Cristo, del resucitado, eso para ellos era casi firmar una sentencia de muerte. Así que en ese tiempo la palabra cristiano sí era muy relevante. Pero hoy día ya no, ya se perdió esa relevancia, como digo, por la cantidad y variedad de grupos que dicen que son cristianos. Entonces ya decir que es cristiano no es suficiente, lamentablemente. Ahora, decimos, somos bautistas, sí, pero volvemos al punto. ¿Qué clase de bautista? Porque como les decía hace un momento, hay diferentes grupos de bautistas. No todos los bautistas creen exactamente lo mismo. Están los bautistas generales, ellos ya han abrazado otras creencias, no precisamente bíblicas. Entonces, ellos de hecho ya ni siquiera creen en todos los llamados 5 puntos del calvinismo, que bueno, ese es otro tema, no voy a meterme ahí ahorita. Pero el punto es, decir que es bautista no es suficiente tampoco. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante, voy a tocar otro puntito en cuanto a la historia, y es este. Como decir que era bautista no era suficiente, después surgió la necesidad de decir, bueno, si somos bautistas, pero nos identificamos con la doctrina de la gracia que creen los hermanos presbiterianos, entonces podemos adoptar el nombre de bautistas reformados. ¿Por qué? No porque seamos hijos directos de la reforma, sino porque aunque somos bautistas, nosotros estamos en total acuerdo con lo que la Reforma enseña, por lo menos en cuanto a la doctrina de la salvación. Entonces, de ahí tomamos el nombre de bautistas reformados. Pero vuelvo y retomo la pregunta. ¿Ven por qué es importante que tengamos una confesionalidad? Porque necesitamos, hermanos, estar seguros de qué es lo que como iglesia creemos. Y como creyentes, por supuesto, ¿no? Que si alguien nos pregunta afuera y nos dice, bueno, tú eres creyente, ¿qué crees? Nosotros podamos, como dice Pedro, podamos presentar defensa de nuestra fe. Esa es la idea, mis hermanos. Que nosotros podamos presentar defensa de nuestra fe. Hay personas que, por ejemplo, dicen, tú eres cristiano. Y la primera pregunta para saber si es una sana doctrina es, ¿ustedes creen en la Trinidad? Bueno, sí es importante eso, por supuesto, lo de la Trinidad. Pero no es lo único importante. Hay muchas personas que creen en la Trinidad y no precisamente son una iglesia sana, lamentablemente. Es más, aunque dice que creen en la Trinidad, ni siquiera el entendimiento que ellos tienen de la Trinidad es bíblico. Otra vez, no voy a entrar a ese tema ahorita. En la confesión, cuando llegue su momento, van a tocar el tema de la Trinidad y entonces van a entender un poquito mejor lo que estoy diciendo ahora. Pero mi punto es, otra vez, hermanos, la importancia de tener una confesión, de identificarnos con algo y con alguien. O sea, esto también quiero decirles.
no crean, hermanos, que nosotros estamos solos en esto. Porque, por ejemplo, bueno, yo es la primera vez que vengo, ¿verdad? Seguramente vienen más hermanos al rato o quizás hoy no vinieron todos, en fin. Pero en términos generales, ustedes saben, hermanos, cuán escasos son los hermanos que creen como nosotros, ¿no es cierto? Se pueden contar, literalmente. Entonces uno diría, bueno, eso es como extraño, ¿no? Porque pues si la mayoría no creen eso, quizás no estén bien. Bueno, mis hermanos, déjenme decirles algo. La veracidad de algo no depende de la popularidad de lo que se cree. ¿Sí? Vuelvo y repito, la veracidad de una creencia no depende de la popularidad que tenga. Y se lo voy a decir tan claro como pueda. Nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, ¿cuántos discípulos llegó a tener? Y uno de ellos no era. De los 12, todavía uno no era. Ustedes ya saben. ¿Ven, hermanos, que la verdad no es tan popular como parece? No porque hayan lugares, templos llenos de gente, no quiere decir que ahí esté la verdad. No. Por lo general es al contrario, la verdad escasea. Escasea, lamentablemente. Le pasó al Señor, pasó con los apóstoles y así sucesivamente hasta el día de hoy. Ok, entonces, creo que se ha dicho un poco suficiente sobre la importancia de una confesión o de tener una confesión como iglesia, de identificarnos con algo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tengo hasta las 2, ¿verdad? Sí. ¿Sí? 1:50. Ok, muy bien. Bien, hermanos. Vamos a ver. Sí, pues básicamente es lo mismo que hemos estado diciendo. Nuestra confesión con la que nos identificamos es esta que aparece ahí. No sé si todos, hermanos, bueno, no están todos, pero por lo menos los que están aquí tienen una copia de la confesión. Muy bien. También. Lo que pasa es que él tiene una como si fuera maestro. Sí. Muy bien. Es importante que todos, bueno, aquí ustedes hermanos que van a empezar a estudiar la confesión, es importante que todos tengan una copia. Pues por la misma razón, ¿no? Porque van a empezar a estudiarla, porque ustedes, de hecho, en sus casas van a tener de pronto la oportunidad de cotejar, porque de hecho, si ustedes miran, cuando empieza ya lo que es la confesión, las primeras páginas son introducciones sobre la edición, sobre la traducción al español, en fin. Pero ya cuando empieza lo que es la confesión como tal, por ejemplo, en el capítulo 1 de las Santas Escrituras, ustedes van a ver que está el párrafo 1, el primer párrafo, y después o abajo del párrafo 1 aparece una serie de textos bíblicos allí. No sé si ustedes, a ver qué página, porque es que no tiene página. Después de la página 7, o sea, sería la 9 de hecho, porque hay una página en blanco. En la página 9, aunque no tiene el número, pero bueno, ustedes pueden encontrarla. Entonces, ¿qué ven ahí? Ven un párrafo, o sea, ven una declaración de fe y abajo, ¿qué aparece? Una lista de textos o citas bíblicas. ¿Para qué están esos textos o esas citas, hermanos? Bueno, para que ustedes tengan la oportunidad de cotejar con las escrituras
que lo que dice el párrafo anterior está contenido en las Escrituras. ¿Sí? Para eso es, para que ustedes, por ustedes mismos, puedan verificar que lo que se está diciendo aquí en la confesión es bíblico. Esa es la idea, ese es el punto. Ok, entonces, por eso es importante que todos tengan una copia de este documento. Aparte, si van en camino a identificarse como bautistas reformados, bueno, pues qué mejor que tener un documento. Alguien me preguntó, de hecho hace poco, un joven, me dice, él está en proceso para bautizarse y pues le hablaba de la importancia de la confesión y todo eso. Y me dice, pastor, entonces tengo que memorizarme la confesión. Bueno, no precisamente. Bueno, si tienes tanta memoria como para eso, bueno, lo felicito, pero no es el punto, no es la idea, es más bien que ustedes puedan reconocer la verdad del error, que ustedes puedan reconocer cuáles son esas doctrinas cardinales que nos identifican a nosotros como bautistas reformados. Para eso es este documento, para que tengan una identidad como iglesia. Sí, para eso es. Ok, iba a decir algo, sí, otro comentario. Como dice, bueno, no importa ahí. El comentario es el siguiente. Ok, después de haber hablado de la importancia de la confesión o de la confesionalidad, hay que decir que este documento no deja de ser un documento de hombres. ¿Sí? Esto también es importante. Aunque creemos lo que dice este documento, lo creemos y lo respetamos no por lo que dice, porque lo dijeron algunos hombres cuando se reunieron y empezaron a redactar este documento. No, la importancia de este documento no radica en él per se o en sí mismo, no. La importancia de este documento radica en su contenido o en sus declaraciones. Que dicho sea de paso, no es casualidad, de hecho, que el primer capítulo de la confesión hable sobre ¿qué tema? Las Santas Escrituras. ¿Y por qué? ¿Qué importancia tiene eso? Sí, es, hermanos, para decirnos que lo más importante para nosotros, lo que nosotros creemos, aun como bautistas reformados, no es simplemente lo que está escrito en un documento como estos, sino lo que está escrito en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Porque al final de cuentas, eso es lo que nosotros creemos. Sola Escritura. Cuando decimos, aquí estoy hablando un poquito, metiéndome en ese tema, pero es importante, a propósito y de hecho es el primer capítulo, así que no importa, está bien. Cuando nosotros decimos que creemos sola Escritura, estamos diciendo, hermanos, que nosotros creemos únicamente aquello que las Santas Escrituras nos enseñan. Por supuesto, en cuestión de fe, ¿no es cierto? En cuestión de fe y obediencias salvadoras, en lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, en tener una relación con el Señor. ¿Qué es lo que nos guía a nosotros? Sola Escritura. Y nada más. Nada más. Ahora, noten la diferencia. Nosotros decimos o creemos sola Escritura, no solo Escritura.
No sé si notaron la diferencia. La diferencia es una vocal. Sola escritura y solo escritura. Y alguien podría decir, bueno, pues es lo mismo. Bueno, déjenme decirles. Sola escritura es lo que ya les acabo de decir, ¿no? Es que nosotros, nuestra única autoridad de vida y de fe y de conocimiento y obediencia salvadora es la escritura y nada más. Pero no quiere decir que no podamos leer, documentarnos con otro tipo de libros o de material. No, eso no quiere decir sola escritura. Eso ya sería solo. O sea, como que, ok, sola escritura, no, olvidémonos de los demás libros. Eso. No, porque ¿saben qué? Voy a decirles algo. A alguien le pudiera parecer muy piadoso decir, nosotros sola escritura no tomamos en cuenta ningún otro documento, ni libros, ni nada, ni lo que alguien más diga. ¿Saben que eso es muy peligroso también? Por muy piadoso que parezca. Porque si tú solo lees la Biblia y tú no consultas lo que alguien más ha dicho sobre la escritura, sobre el tema, el texto en particular que estés leyendo, estudiando, y tú solo te atienes a lo que tú puedes entender, estás corriendo un peligro muy grande. Y es que empieces a creer cosas que solo tú crees. ¿Se dan cuenta? Eso también es importante. Por eso, mis hermanos, vuelvo y repito, la importancia de documentos como estos. Esto no sustituye las escrituras. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esto no sustituye, no reemplaza las escrituras. Esto, hermanos, voy a ponerlo así de una forma gráfica. Esto debe estar en ese orden. ¿Sí? Las escrituras están por encima. Ese es el orden. ¿Saben qué pasó con la iglesia? Yo sé que estoy tomando prestado esa ilustración, pero es válido. ¿Saben qué pasó con la iglesia de Roma? Ellos hicieron al contrario. Ellos pusieron la tradición por encima de la escritura. ¿Sí? O sea, cuando digo la tradición me refiero a los documentos, las encíclicas papales y demás, ¿verdad? Las confesiones. Y ellos las pusieron por encima de la escritura. Y por eso, bueno, ustedes ya saben hasta dónde han llegado. Pero no, mis hermanos, es al contrario, es la escritura la que debe ir por encima. Así que, mis hermanos, cuando decimos que vamos a estudiar la confesión de fe, no queremos decir con eso de que, bueno, vamos a creer a ciegas lo que dice este libro. No, eso no es lo que estamos diciendo. ¿Ok? Hay que hacer esa advertencia. Nosotros vamos a estudiarlo siempre con la precaución de pasarlo por el filtro de las escrituras. Esa es la idea. Siempre pasando el filtro de las escrituras. Ok, bueno, hasta aquí, hermanos, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí. Estoy de acuerdo con eso que estaba diciendo, ¿verdad? De que estamos en peligro, ¿verdad? Si no usamos otros libros, ¿verdad? Que son importantes, son buenos, ¿verdad? Porque tomamos información, ¿verdad? Pero también puede ser peligroso el no saber qué libros estamos leyendo si no conocemos los autores y la doctrina que ellos tienen, la fe que ellos tienen. Hay peligro de dos maneras. Tenemos que siempre, como dijo usted, basarnos en la palabra de Dios, pedirle a Dios discernimiento y poder ver cuál es la fe que ese autor tiene. Si no hacemos eso, también hay mucho peligro, ¿verdad?, de que nos desviemos de la palabra de Dios. Claro, eso que usted dice, hermano, es importante, porque sí,
también está el peligro de la gente que se pone a leer libros indiscriminadamente, vamos a poner esa palabra, porque eso también puede crear mucha confusión, ¿no? Entonces, pero precisamente por eso estamos aquí, hermanos, y este documento precisamente para eso es que nos va a ayudar, para que nosotros como creyentes y como bautistas reformados sepamos, tengamos certeza de qué es lo que creemos. Así, cuando nosotros veamos otro libro, otro documento, un comentario, ya vamos a saber si es bueno o no, ¿no es cierto? Vamos a poder identificar, como les decía hace un momento, la verdad del error, ¿no es cierto? Entonces, sí, ese riesgo también está ahí latente. Muy bien. Uh-huh. ¿Algo? Sí, no, nada más quería comentar sobre de cuenta que como estos libros se refiere más o menos a como libros de apoyo, libros de apoyo sobre la confesión de fe, sobre la doctrina de lo que uno cree, pero más que todo también de la mano de como saber conocer el autor principal, como dice el hermano, que es Dios, y en las escrituras ahí es donde uno ¿cómo se dirá? Como, ¿qué es lo más principal? O sea, lo de la Biblia, pero más que todo, como le comento, esto es como libros de apoyo, uh-huh. Que a uno al estar estudiándolo viene con versículos, capítulos, o sea, de la mano de la Biblia, de la palabra de Dios. Correcto. O sea, sí es importante lo que quiero decir, de que estos libros no son en vano, son como algo de apoyo para crecimiento también. Uh-huh. Por supuesto. Eso es lo que quería comentar. Claro que sí. Algo más que quería agregar a propósito es todo esto, mis hermanos, el estudio tanto de las Escrituras como de la confesión, siempre, mis hermanos, debe hacerse en dependencia del Espíritu Santo. O sea, nosotros debemos acercarnos a las Escrituras siempre rogando al Señor que nos ilumine. De hecho, ese es uno de los... Yo no voy a tocar eso ahorita, pero ahí está, ustedes pueden ver. Ese es uno de los temas que trata la confesión en el capítulo 1. Tiene que ver con la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque podemos acercarnos a las Escrituras, una persona se puede acercar a las Escrituras de diferentes maneras. Por ejemplo, o sea, una persona puede acercarse a la Biblia y leerla como cualquier otro libro, como otra historia, ¿no es cierto? O como una novela. Bueno, esa es una forma de acercarse a las Escrituras, la cual no es precisamente la forma correcta. Otras personas se pueden acercar a las Escrituras con predisposición, ¿sí? O sea, pues yo personalmente no creo, pero hay algunas cuantas cosas que se pueden rescatar y se acercan con predisposición, ¿no es cierto? Hay otros que se acercan incluso con malicia. Nadie conoce mejor las Escrituras que el enemigo. Sí saben, ¿no? Lamentablemente. Y entonces hay personas que se acercan con esa maldad, incluso, para saber cómo atacar, ¿no?, al cristiano. Ahora, y quiero decir algo aquí a propósito, y es, yo sé que en el impío puede suceder que se acerquen de todas esas formas, y aún así, como quiera, Dios puede valerse de la Escritura para traerlos a la fe, definitivamente. Pero nosotros como creyentes, mis hermanos, nosotros que ya conocemos, ¿verdad?, nos estamos acercando al Señor, nosotros sí, hermanos, debemos con mucha humildad siempre pedirle sabiduría al Señor. Pedirle esto, la obra de la iluminación del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Bueno, porque, mis hermanos, ¿quién mejor
escuche, ¿quién mejor que el autor del libro nos dé su interpretación? O sea, ustedes pueden comprar un libro X en la librería, ¿verdad? Y pueden leerlo. ¿Saben ustedes, hermanos, que todos los libros están sujetos a interpretaciones personales? Sí. Por ejemplo, en la escuela a los jóvenes les dicen, ok, busquen libro X, el que sea, el que les digan. Y después van allá a la clase y hacen una mesa redonda o un debate, lo que sea. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Y por qué crees que el autor dijo esto y aquello? Y entonces cada quien da su punto de vista. ¿Qué es eso? Bueno, eso es que cada quien le está dando su propia interpretación. Pero saben, mis hermanos, qué mejor que traer al autor del libro y decir, jóvenes, mire, ustedes ya leyeron el libro, pero aquí está el autor y él les va a decir exactamente lo que quiso decir. Oh, no, pues eso ya cambia todo, ¿no es cierto? Porque ya no depende de lo que yo crea, de lo que yo piense, sino que ya voy a tener certeza de cuál fue la intención del autor y de por qué escribió lo que escribió y cuál es su interpretación, ¿no es cierto? Mis hermanos, las escrituras tienen un autor intelectual, aunque fue escrita por más de 40 autores humanos, escuchen, tiene un solo autor intelectual divino, y es el Espíritu Santo. Por lo tanto, qué mejor, mis hermanos, qué mejor que pedirle al Espíritu Santo, el autor intelectual de las Escrituras, que nos explique las Escrituras. ¿Se dan cuenta? En eso consiste básicamente la obra de la iluminación. Es en que nos dé luz, entendimiento de aquello que Él ya inspiró. Ese es el punto. Exacto, exactamente. Entonces, esto es muy importante. Cada vez, mis hermanos, cada vez que nos acerquemos a las Escrituras, o en este caso en particular, ¿verdad? Pues estudiando la confesión a través de las Escrituras, siempre debemos hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. Sí, hermano. Pastor, y quisiera preguntar, ¿verdad? Y es lo que yo he pensado, ¿verdad? De la confesión. Y usted me corrige si estoy mal, ¿no? De que es como una brújula que lo ayuda a uno a mantenerse en la sana doctrina. Porque también, como dice 1689, es un documento que está más que probado y que no fue solamente un hombre que lo escribió, sino fueron muchos teólogos, ¿verdad?, en aquella época que vieron, como usted dijo, la necesidad de crear una confesión para que precisamente los hermanos no se desviaran, ¿verdad?, de la sana doctrina. Entonces yo lo veo de esa forma, o sea que, como dice usted, la palabra de Dios es lo más importante, pero la confesión nos ayuda también a ver, por ejemplo, se agarra uno el tema del matrimonio. Nos ayuda, ¿qué es el matrimonio? Porque como usted estaba diciendo, hay cristianos que dicen, ok, el matrimonio. ¿Me puedo casar con una mujer que es cristiana o no? Y a veces vemos que se cede y se casa con una persona que no es creyente. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso, verdad? Y si yo tengo la confesión, pues me ayuda como rápidamente a buscar en las Escrituras, o sea, de no viajar por toda la Escritura, sino que ahí es como un resumen. Sí. ¿Verdad? Sí. Gracias por el comentario. Creo que es muy pertinente.
sí, como dices, las escrituras de alguna manera, la confesión de alguna manera son como una guía o una brújula, ¿no? Por usar el término. Y de hecho, lo que hace la confesión es llevarnos a las escrituras. Esto es importante. Lo que hace la confesión es llevarnos a las escrituras en cualquiera de los temas que trata. Entonces, por eso este libro no tiene ninguna validez excepto